decía que esa forma de poder de saber cómo sería ese autocontrol o cómo se manifiesta esa autoría del que escribe, del que habla, del que dice, cómo ese texto dentro del texto se da de manera efectiva y asertiva. Yo les estaba diciendo él. Entonces, pero antes de darme quizás respuestas, Daniela, ya y Winsa me dio su opinión, que a través del habla pudiera ser una forma. Por aquí Mari me dice que a través de la expresión, ¿sí? Gestual. Y por aquí Franklin me dice que la escritura. Entonces, Daniela, Cristian, ¿qué me dicen ustedes? Eh, Profe, mi opinión personal es dejando clara la idea principal, ¿sí? Cuando se deja clara la idea principal, ya sea de la autoría de manera verbal o de manera escrita, pues es un poco más fácil para el que está leyendo o el que está interpretando poder deducir cuál es el tema al que se quiere llegar. Excelente, mira, si yo tengo mi idea, ¿sí? O tengo muchas ideas, tanto la principal como las ideas secundarias que me van a alimentar esa idea principal. Sé qué hago yo, cómo yo me manifiesto, ¿sí? Una interpretación del texto para la interpretación del lector. Esa construcción que puede estar dentro de ese proceso me va a dar a mí seguridad como escritor o como un hablador de ese tipo de texto. Entonces, adquiere un rasgo, adquiere una elevada, ¿sí? Convencionalidad del significado. Entonces, ese significado debemos, por supuesto, establecerlo en los procesos comunicativos, porque tenemos el significado, tenemos el significante. Si nosotros decimos, hacemos un dibujo y no le colocamos nombre, de repente ese dibujo lo observamos y nos damos cuenta que puede parecerse a una taza, pero también a un barco, a esto, pero no tiene nombre. Lo observamos. Entonces, eso sería el significante, esa imagen. Eso nos pasa con un texto que si nosotros no le damos el significado real, puede tener muchas interpretaciones. Entonces, si yo hago un dibujo y le coloco T, ya sé que es T, pero si yo lo dejo sin ningún nombre, yo puedo decir chocolate, puedo decir café con leche, puede ser una bebida. No hay muchas interpretaciones. Eso pasa con los textos dentro del texto. Si no le damos el significado tal como es, entonces nuestra autoría, nuestra forma de hablar de esto, entonces es ambigua, tiene diferentes interpretaciones, hay unas maneras de pensar también distintas, de repente te lo cuestionan en todo. Entonces hay que ser muy preciso y hay que ser muy claro. Y todo eso lo hace lenguaje y comunicación. Entonces, esa es importancia. Para seguir, a mí me gustaría saber, Irwinsa, ¿dónde vives? Yo vivo ahorita en Santa Ana. Santa Ana. Daniela Ramírez, ¿dónde vives? Bienvenida. Michelena, Michelina. Cristian Varela, ¿dónde vives? En Michelena también. Michelena. Claro, queda un poquito lejos Michelena, queda un poquito lejos de Santa Ana, sin embargo, por aquí tengo a María Noria, algo así, que también es de Santa Ana. Y ya tenemos por aquí a Franklin, que es de San Josecito. Y bueno, personas que están a distancia, pero que también vienen presencial. Yo los invito a que cuando ustedes puedan venir presencialmente, bienvenidos. Bueno, como ustedes ven, ya han visto mi nombre, soy la doctora Lina Méndez, tengo mi pregrado en lenguaje y comunicación, mejor dicho, en
castellano y literatura. Tengo una especialización en currículo, tengo una maestría en planificación, tengo un doctorado en educación y quise como darle un poquito más de forma a todos esos procesos del perfil profesional y entonces comparto con ustedes esa maravillosa carrera que ustedes están desarrollando, están comenzando. Soy abogada. Entonces, ahí hemos venido estudiando paso a paso, haciéndonos de un perfil profesional y compartirlo con ustedes en todos los ámbitos. Entonces, bienvenidos todos y todas. Bienvenidos a este Instituto de Estudios Superiores e Investigación y Posgrado, a este convenio con la UDEFA y bueno, todos los éxitos para que puedan tener ese título en corto tiempo. Todo depende de ustedes con el favor de mi Dios. Así que a estudiar y a ponerle empeño, dedicación, armonía académica a esto que ustedes les gusta. Entonces, ahí estamos dando un poquito de lo que es el lenguaje y comunicación para construirles a ustedes también un gran perfil profesional y quizás un gran perfil personal. ¿Qué implica entonces lenguaje y comunicación? Vamos a hacer comentarios, los que están ausentes para luego que ustedes escuchen lo que tengo por aquí. ¿Qué es lenguaje y comunicación con todo lo que yo pude verles dado anteriormente? A ver, Daniel y Luisa. Ajá. Profe, pues para mí el lenguaje y la comunicación es como la capacidad de todos nosotros de expresarnos, de poder dar nuestras ideas, nuestras opiniones de una manera clara, teniendo una idea precisa del tema que se va a tratar. Muy bien, Luisa. Esa es la capacidad que tiene el ser humano. Pensando entonces en esa posición de lo que es lenguaje, hemos dicho que el lenguaje de comunicación es la capacidad que tenemos los seres humanos para que a través del conocimiento lingüístico podamos comunicar. Tenemos condiciones verbales, auditivas, no verbales. Tenemos muchas condiciones, ¿no? Para uno hacer la comunicación y hacer el lenguaje, o para hacer el lenguaje y la comunicación. Esto es importante señalar que tenemos grupos con discapacidad, tenemos los sordomudos, ¿sí? Tenemos los cieguitos, pero ellos se comunican, tienen su propio lenguaje, ese lenguaje de señas que lo disfrutan. Yo los admiro enormemente. Nosotros tenemos nuestras facultades, tenemos oído, escuchamos, tenemos habla, hablamos, tenemos voz, vemos. Tenemos todas las facultades y ellos están limitados y lo hacen de maravilla y se entienden, se comunican. Yo los admiro de verdad, esos grupos. Entonces, vamos a pensar, la forma de comunicarnos se hace de manera espontánea, directa, sincera, vista. Se toca, tangible o no, pero lo hace. Entonces, ese intercambio que se da entre las experiencias de esos grupos, como ese intercambio de ideas que se dan en este colectivo de todas las facultades, vista, oído, gusto, tacto, todo, ¿sí? Entonces, ahí podemos nosotros hablar de un discurso académico, un discurso asertivo, un discurso dinámico, donde la palabra está presente a través del habla, a través de la voz, y que lo estamos escuchando e interpretando a través de un lenguaje oral y escrito. Entonces tenemos todo ello que nos va a llevar a esa perspectiva metodológica que a través del lenguaje oral y el lenguaje escrito, entonces nos lleva, vamos a pensarlo, a una realidad del contexto o de los contextos, a las realidades de los contextos. Entonces nosotros podemos ver, observar y hacer un discurso oral o un discurso escrito. Por ello es importante que reconozcamos al habla, una manera de expresión.
El habla puede manifestar 5 actos importantes. Mira, 5 actos importantes como son el acto, una comunicación asertiva a través del habla, una comunicación expresiva, pero también hay expresiones declarativas, declaro con firmeza, con optimismo, digo, ¿sí? Entonces hay una declarativa, pero también tenemos un acto de habla muy importante que es la dirección, o sea, es así direccional, le decimos, cumplimos normas y establecemos. Entonces, hay muchas formas, hay muchos actos que nosotros sin querer a diario lo hacemos, no nos damos cuenta. No sabemos, ya lo dice, caramba, pero no sabemos qué hicimos. Y a veces hay personas u otras personas nos identifican a través, es que tiene un lenguaje resuelve, demandas, impone, declara. Es una persona muy expresiva, dicen otros. Y así sucesivamente le vamos dando a cada quien como un sello de manera como muy particular y parte de su personalidad. Por eso, esa vocalización de los sonidos que cada uno de nosotros tenemos, que cuando nosotros somos en esta carrera, por ejemplo, de derecho, debemos hablar bien, pronunciar bien, con un tono de voz adecuado, sin imponer nuestra manera de pensar en un momento que vayamos a defender o vayamos a solicitar una determinada situación legal. Entonces, pero debemos tener seguridad, debemos declarar, debemos expresar, debemos no imponer, pero sí tener, porque es que también tenemos un acto de habla muy importante, que es un acto de habla de compromiso. A veces nosotros nos comprometemos y eso es un acto de habla y no hay necesidad de hacer documento. Ya quiero un compromiso. Entonces, en derecho, esa vocalización de sonido es importante en el educador, en todos los profesionales de la República o del mundo, ¿no? De la República de Venezuela o del mundo. Es importante la vocalización de los sonidos para poder entender que todo quede claro. Porque si nosotros hablamos entre audiencia y nosotros no nos entendemos. Debemos hacerlo. Señor, de convencimiento. ¿Y ustedes que van a ser abogados? No. Ustedes consideran, por ejemplo, el tono de voz es importante dentro de estos procesos comunicativos. Entonces, tenemos de igual forma la metalingüística en el lenguaje de la comunicación. Ya podemos definir qué es lenguaje, podemos definir qué es comunicación, podemos estar claros que es la capacidad, la habilidad de comunicarnos a través de los signos lingüísticos, ¿sí? Pero que también tenemos la metalingüística, que es la capacidad de reflexionar ante una situación determinada. La metalingüística, ¿sí? Que hace una serie de juicios. La metalingüística es la capacidad de reflexionar, que hace una serie de juicios sobre diferentes componentes del lenguaje y sobre sus diferentes modalidades de expresión y de comprensión. Lo que yo les hablaba hace ratito, eso es metalingüística. Formas distintas, formas diferentes de comprender, de reflexionar, de interpretar, de expresar, de dar juicios diferentes del lenguaje. De cada uno es como es.
Todos tenemos nuestra personalidad. Y cuando nosotros nos profesionalizamos, cada día debemos enriquecer más nuestro lenguaje y nuestra comunicación. La debemos fortalecer. Y más en esta carrera, tanto de educación como de derecho, un sociólogo, un psicólogo, un arquitecto, un ingeniero. Es un poco menos, quizás ellos son más interpretativos ante otra parte técnica, ¿no? Pero lo deben manejar. Pero en el caso de nosotros como educadores, como abogados que somos, como psicólogos, como todo, tenemos que manejar el lenguaje de la manera más asertiva posible. O sea, claro, porque pues mentira. Al paciente, a ese cliente que usted está ahí en defensa. Entonces hay que tener mucha claridad. Por eso la metalingüística es importante. Esa interacción de la comunicación con el lenguaje, porque comunicación representa el intento de unificar y organizar y organizarnos. Quizás esa brecha que pueda existir entre los individuos por medio de la emisión, porque hay una brecha, emisor y receptor, y hay una brecha. Así ustedes estén presentes, otros estén a distancia, hay una brecha. Porque siempre estamos pensando, yo estoy aquí siendo emisor, ¿sí? Y ustedes están de receptores, pero hay una brecha. Yo estoy emitiendo el mensaje y ustedes están recibiendo, están haciendo receptoría del mensaje. Para que cada uno de esos, tanto el emisor como el receptor, puedan tener significados, ambos puedan tener significados y puedan tener esa relación de comunicación. Porque yo puedo interpretar de una manera, tú puedes interpretar de otra forma, usted puede interpretar de otra manera, otro Cristian puede interpretar, ¿verdad? Wismar puede interpretar. Todos podemos interpretar de alguna forma. Entonces, esa comunicación verbal, oral y escrita puede proyectarse de alguna forma hacia el futuro. Para que no se vea una interpretación, vamos a decirle, pasiva, quieta, tranquila, sino que pueda verse, ¿sí? De una forma que realmente pueda tener un sentido propio de la palabra. Ese sentido propio de la palabra que estamos ahí dándole y que como individuo pueda tener también respuestas a nivel social. Entonces, ¿qué somos nosotros? Personas, individuos, con una proyección que a través del lenguaje y la comunicación pudiera llegar a ser un ente social. Entonces, ahí está, dándole una proyección que realmente pueda tener un conjunto de comunicación, porque cómo nosotros organizamos o reconfiguramos un texto, o cómo nosotros podemos transmitir una situación a través del lenguaje. ¿Por qué razón? Porque mira, el habla viene siendo un proceso psíquico-físico y es neurofonológico. Mire cómo trabajamos memoria, trabajamos la parte cognitiva, ¿sí? Trabajamos la parte psicológica, física. Todo eso se da a partir del lenguaje y la comunicación. No veamos la comunicación, el habla, la lengua, el lenguaje, vamos a verlo como una forma de expresión. Es que tenemos que verlo desde todos los puntos de vista. Por eso es que esta unidad curricular es básica en las carreras universitarias.
porque ustedes, antes de comenzar otras unidades curriculares, bueno, al menos en mi manera de desarrollar mi unidad curricular, esta tan hermosa, lenguaje y comunicación, yo puedo decir que los llevo a la interpretación de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de obligaciones que están dentro de nuestros pensamientos. En fin, que ustedes puedan saber que para ser abogado, yo debo interpretar, reflexionar, analizar y hablar bien. Que debo usar un tono de voz adecuado. Que debo tener una comunicación asertiva con un lenguaje asertivo. Hablar con claridad sobre el tema. Franklin. Todo eso es importante porque la parte cognitiva nos lleva a ese análisis del proceso y quizás se convierte en un buen lector o un buen escritor. Entonces, ahí estamos en esa parte porque nosotros vamos a describir el proceso del lenguaje y la comunicación que nos lleva a pensar, que nos lleva a comunicar, que nos lleva a distinguir, a comprender, a entendernos, ¿sí? Nos lleva a resolver problemas, situaciones, a razonar, a reflexionar, a interpretar. Todo eso lo hace el lenguaje y comunicación. Entonces, tenemos que ver esta unidad curricular que nos va a servir para la vida diaria. Que yo estoy completamente segura que ustedes hoy salen de aquí y van a decir, y aquellos que están a distancia, ¿sí? Van a pensar, decir, caramba, pero es que yo no le doy la importancia al lenguaje de comunicación cuando resulta ser de que yo me muevo en el mundo. Si yo voy a emprender, si yo voy a hacer un emprendimiento, me muevo en el lenguaje y la comunicación. ¿Sí? Me muevo en ello. Porque si yo no vendo con la palabra, si yo no convenzo, si yo no persuado, si yo soy abogado, tengo que, mira, mover el discurso, porque lo más importante del abogado es el argumento, saber argumentar. Entonces, lenguaje y comunicación es importante. Esta unidad curricular usted tiene que darle mucha importancia en el transcurso de la carrera, porque se va a mover en derecho civil, procesal, penal, administrativo, Constitución Nacional, la interpretación, todo eso. Si yo puedo decir, puedo estudiar Derecho, pero ¿cómo lo estudio? Para que ser buen abogado, debe argumentar. Ahí yo les estoy dando herramientas necesarias para que ustedes puedan hacer de ese derecho un proceso que pueda traducirse en un proceso jurídico sociocultural, que es la importancia. Y si nosotros hablamos de sociocultural es porque estamos pensando en el individuo, en el bienestar del individuo como lo vemos los abogados, ¿no? En ese bienestar como lo ve el psicólogo, el de salud, el educador, y muchos vemos al individuo como un ser psicosocial. Entonces, a través del lenguaje y la comunicación puede haber una interacción con otros en ese contacto, en ese contexto. Que a través de la lengua escrita puede haber influencia de las diferencias culturales que podemos presentar en un momento determinado, las diferencias jurídicas en un momento determinado, de ambiente, de economía, políticas.
por qué los políticos convencen? Porque es un discurso trabajado. Y aquellos que tienen liderazgo del lenguaje son los que llegan, porque tienen un poder de convencimiento en el desarrollo de esa lengua, vamos a decir, castellana, español, un desarrollo del discurso, un desarrollo que realmente pueda satisfacer necesidades, porque el giro de la interpretación que da en el proceso de la comunicación va más hacia la verdad de las cosas. Pues nosotros buscamos eso como seres humanos, la verdad de las cosas. No a complicarlas, sino llevarlas a esa verdad. Comentarios, a ver, comentarios, amigos. ¿Qué me pueden decir ustedes de todo esto que hemos conversado? ¿Qué comentario hacen al respecto? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué creen ustedes que hay detrás de estos procesos del discurso? Bueno, profe, para mí es muy importante todo este tema del lenguaje y la comunicación. Pues en la carrera de Derecho es muy, muy importante, pues, por lo que usted dice, los argumentos, la manera de uno expresarse, este, mm, cómo dirigirnos hacia las otras personas, ¿sí? Para mí, de verdad, es muy importante todo lo que nos ha comentado. Ok, Daniela, muchas gracias por el aporte, porque debemos tomar en cuenta vamos a decir, esas formas o el camino, tenemos que tomar en cuenta ese camino que realmente nos lleva hacia la verdad del lenguaje y de las cosas. ¿Quién más opina? A ver, ya opinó Daniela. Dime, Cristian o Irwinsa. Bueno, profe, para mí, yo siento que esto es muy importante, porque para nosotros poder ser unos buenos abogados, de verdad, por lo menos los argumentos, eso es algo muy bueno. Debemos de verdad de persuadir a la otra persona que se convenzan que lo que estamos diciendo es cierto, es real. Así estamos diciendo alguna mentira, pero con el poder de convencimiento que lo digamos, lo podamos persuadir, que ellos digan, duden del mismo criterio que ellos tienen. Lo veo por la parte ya de derecho. Ok. Va a ser va a ser un abogado donde, o sea, donde yo ponga que iba a ser. Así me toca que mentir, pero yo voy a defender. Hay que ver las cosas. Recuerda que siempre el argumento va hacia la verdad de las cosas, la realidad de las cosas. O sea que no hay mentira. Tenemos que irnos hacia la realidad y hacia la verdad de las cosas, pero con fundamento, con fundamento. Por eso es que ustedes hoy se llevan buenas herramientas teóricas que puedan ayudarla en ese proceso. Vamos a tener otro encuentro, si pueden venir, vienen de manera personal, aquí presencial, y vamos a seguir hablando sobre esta importante unidad curricular que es lenguaje y comunicación. Gracias, Irwinsa. Profe, una Dime, Daniela. Dime, Daniela. ¿cuándo sería el próximo encuentro? Es que tengo un detallito con el tema. ¿Me escucha? Sí, señora. ¿Me Te escucha? escucho. Sí, señor, te escucho. Dime, Daniela. Profe, es que a mí no me están llegando los correos para notificarme el tema de las clases. Fue porque hace un rato me metí y precisamente había un mensaje en la plataforma, pero no tenía en cuenta. Si hubiese sabido, hubiese ido presencial a la clase porque me parece mejor. Entonces no sé si tendrá la posibilidad de colaborarme con eso o por qué me está pasando eso, pues que no me llegan al correo. Yo voy a avisar que Daniela Ramírez de Derecho UDEFA no le llegan los correos para que revisen. Tranquila, Muchísimas gracias, profe. tranquila, Daniela, que yo te colaboro en ello. Muy bien, por Sí, eso, es que quiero hacerlo más presencial cuando haya presencial que así virtual. ok. Puedes crear otro correo para ver si lo cambian y habla aquí en admisión, porque me está diciendo aquí tu compañera que también es no, que ella es de Santa Ana. Usted no es de Santa Ana, ¿verdad, Daniela? La que es de Santa Ana es Irwinsa. No, yo soy de Michelena. Elena.
que tienes que venir quizá, o de todas maneras, Daniela, yo hago llegar esto. No sé si que tiene que ver otro correo y traerlo para acá para que lo haga, o ellos pueden arreglarle eso por aquí. Hagamos las dos cosas, a ver, yo hago saber esto hoy, a ver qué suerte te revisas ahora. Que te manden un correo, a ver, si te llega. Perfecto, gracias. Perfecto. Gracias, señorita. En lo que podamos ayudar, ayudamos. Y mira, y Cristian se me fue por aquí. ¿Dónde está Cristian? Que no lo he escuchado. Aquí estoy, aquí estoy. Ajá, bueno. ¿Qué comentario hace al respecto de todo esto que hemos conversado tan importante de este lenguaje y comunicación? Pues, profe, para mí es esencial porque de nada sirve conocer de repente las leyes, la manera en la que se puede hablar acerca de algún tema, si no sé cómo expresarlo, porque si el conocimiento yo lo tengo, pero no lo sé expresar, pues no va a llegar a los oídos del que yo necesito que lo comprenda. Entonces es de vital importancia, tanto para la carrera como para nosotros en nuestro diario de vivir, porque en ocasiones queremos expresarle algo a alguien, pero no sabemos cómo decírselo. Entonces, me parece muy importante. Están claros lo que es lenguaje y comunicación, ¿verdad? Que es la clase de hoy. Ya están claros todas las vertientes que están alrededor de lenguaje y comunicación. Que no solamente es expresar, que no solamente es hablar, que no solamente es comunicarnos, sino que hay muchas cosas dentro de ese proceso lingüístico. Está claro. Gracias, Cristian. Gracias por ese gran aporte. Entonces, ¿cómo podemos ver, Franklin? ¿Qué comentario me haces, Franklin? La materia es muy importante sobre la carrera, pues, porque como muchacha, que en este transcurso de nuestra carrera, pues, aprender a hablar, saber hablar, pues, con autoridad y, o sea, tener una claridad, o sea, para aprender a bien, Ajá. saber saber lo que ocurre con él, o sea, cómo lo tenemos que entender y tratar de sacar ese problema que él tiene, pero saber hablar. Mira, Franklin, gracias por el aporte, Franklin, pero miren ustedes allá, Wilson, Cristian, Daniela, aquí Mari. Mira la manera del ejercicio que yo he hecho con ustedes hoy. Ustedes no se han dado cuenta, si se dieron cuenta, que yo estaba buscando el discurso de cada uno de ustedes. Yo ya andaba en búsqueda de hacer ese diagnóstico del discurso, de la palabra, del habla. ¿Hasta dónde tienen el desarrollo de ese lenguaje y comunicación? Lo puse en práctica. Y esto va a ser así siempre. Nuestra clase va a estar en práctica del lenguaje de la comunicación, del discurso oral, pero también del discurso escrito, que aquí en presencial sería maravilloso. Sin embargo, ustedes en distancia no lo pueden hacer, pero sí, de repente yo puedo dar una manera en que, bueno, 5 minuticos para que me redacten, me hagan algún momento y me lo lean. A ver cómo ustedes hacen la semántica, la organización, la coherencia. ¿Cómo les pareció la que práctica? Irwinsa, Cristian, Daniela. Bueno, profe, la verdad para mí fue muy amena. De verdad me gustó mucho porque cada uno expresó lo que pensaba y me parece muy didáctica la clase. De verdad me gustó muchísimo. Bueno, gracias, Irwinsa. Daniela, Igual, profe, excelente. bueno, y Cristian. Igual, excelente, me pareció muy participativa, me gustó bastante. Bueno, a mí también me gustaron ustedes, todos, porque estamos haciendo esa comunicación receptiva y estamos haciendo ese intercambio, esa manera de hablar, de hacer, de decir. Y así va a ser nuestras clases, fundamentadas, estudiadas, donde ustedes vengan. Yo pongo siempre la tarea el día antes para poder discutir de luego aquí, y eso es maravilloso. Así que felicitaciones, bienvenidos a esta carrera, y yo sé que vamos a estar durante unas cuantas semanas desarrollando este proceso de comunicación. Así que tengan una feliz tarde, que Dios me los bendiga, un abrazote, y bueno, vamos a escuchar la evaluación aquí de Franklin. ¿Cómo te pareció el encuentro?
chévere, esta me práctica. pareció muy bonito porque todo el mundo participó y yo creo que lo entendimos todos muy bien. Gracias. Bueno, somos abogados, tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a hacer discursos, tenemos que tener seguridad, tenemos todo eso es importante. ¿Y Mari, qué dices? Así que tengan ustedes una bendecida tarde, gracias por conocerlos, un abrazote, que Dios me los bendiga. A hacer tareas, ya tienen la primera. Así que vayan a plataforma y a resolver tareas. Feliz fin de semana, hasta luego, chao, chao, que Dios los bendiga.